Madame Sanra. Señor Senra. Gracias, presidente. Yo también agradecer a los tres ponentes por su exposición. Y quería hacer una primera pregunta para los tres, porque, bueno, llevamos muchísimo tiempo hablando, y yo desde que estoy en esta comisión y antes también en otros ámbitos, de las crisis que estamos atravesando los productores y productoras del sector agrícola, de las dificultades, de que la gente joven no se quiere instalar y, bueno, del envejecimiento de la población agrícola, del abandono del medio rural y, al final, creo que, en el fondo, hay un problema que es el precio o la renta que los agricultores y agricultoras obtienen por su trabajo, la remuneración del trabajo agrícola, para decirlo más claramente. Entonces, a mí me gustaría saber si no piensan ustedes que se debería retomar políticas públicas decididas para actuar para que los precios de los productos agrícolas, los precios remuneradores, estuvieran en el corazón de la nueva PAC y también para tener mecanismos, a través de políticas públicas, insisto, de regulación de las producciones y de los mercados. Eso para los tres. Y luego ya, en concreto, para el primer orador, usted habló de indicadores ambientales no vinculados a la legislación ambiental vigente. A mí me gustaría que explicara un poco más qué tipo de indicadores son, si son más laxos, si van un poco más allá para contribuir a frenar el cambio climático, de qué indicadores estamos hablando. Y una segunda pregunta también para usted es, ha hablado de consultas y ha hablado de algo que estoy yo muy de acuerdo, que se necesita toma de decisiones conjuntas. Y a mí me gustaría saber qué papel deberían tener o qué papel piensa usted que deben de tener las organizaciones campesinas, no las OPEs, las organizaciones campesinas qué peso deben tener en esta toma de decisiones, porque para mí sería determinante darle un papel importante y fundamental, ¿no? Para el segundo orador, usted ha dicho antes ha hablado de la dependencia muy fuerte de la renta de los pagos, de las ayudas públicas, de las ayudas agrícolas, y que esto debería de cambiarse. A mí me parece que sí, que efectivamente deberían de tener menos papel y debería tener más papel el precio remunerador, como he dicho antes. Pero usted ha continuado diciendo y ha hablado de que se debería resolver el tamaño de las explotaciones. Ha dicho que hay explotaciones demasiado pequeñas. Bueno, a mí me gustaría que usted nos explicara cuál es entonces ese tamaño ideal. Porque yo llevo más de 30 años escuchando que hay que aumentar el tamaño de las explotaciones. Y la cuestión es que el pequeño nunca tiene límite, nunca tiene fin, porque cuando se van eliminando las más pequeñas, las siguientes son más pequeñas. Entonces, ¿cuál es el tamaño ideal y si no cree que se debería de actuar sobre los precios, como he dicho antes, para resolver también este problema, ¿no? Y para el señor Azcárate me gustaría que explicara un poco más lo que ha planteado de ampliar la capacidad de las organizaciones de productores para la extensión de reglas a los productores. Creo que sí he tomado bien nota de lo que ha dicho. Gracias.